días, tardes, noches, no sé a qué hora estarán viendo esto, compañeros, licenciada. Somos el grupo número 3 y pues vamos a hablar de lo que es la integridad del ADN mitocondrial y el papel que juega este tanto en la salud como en la enfermedad. Como les había dicho, somos el grupo número 3 y su grupo es de su servidor, Juan Gabino Reyes, que está hablando, Helen Moreno, Justin Reyes y Edith Guerra. Así que sin más, vamos a empezar con el tema. Y es hablando como si no de lo que es la mitocondria, ¿verdad? Y bueno, el término mitocondria proviene de palabras griegas, de hilo, lo que es el mitos, y granulos, de la palabra condros. Y bueno, las mitocondrias son organulos únicos en el sentido de que albergan su propio genoma y distinto del genoma nuclear, o sea, su propio ADN. Y cumplen la función esencial de lo que es la generación de energía, por lo cual se le conoce como centrales eléctricas, ¿verdad? Digamos, de la célula. Y bueno, a través de los procesos coordinados de lo que es la fosforilización oxidativa, estas mitocondrias generan la mayor parte del trifosfato de adenosina celular, lo que conocemos como ATP, de lo que ya hemos oído hablar. Y también establecen el potencial de membrana mitocondrial, que es fundamental para su función. Ahora vamos a ver en este video, ¿verdad? Lo que es rapidito, lo que es el ADN mitocondrial, que es el material genético presente en las mitocondrias, ¿verdad? Como podemos observarlo en la imagen. Y bueno, el ADN mitocondrial humano es una molécula circular bicatenaria de 16.569 pares de bases con una masa molecular de 10 a la 7 daltons. Y la estructura de doble hebra del ADN mitocondrial consta de una hebra pesada, H, rica en guanina, y una hebra ligera, lo que es la L. Esta codifica 13 polipéptidos del complejo de fosforilización oxidativa, en sus siglas OXPHOS, que se localizan en la membrana interna mitocondrial. Estos incluyen 7 subunidades del complejo 1, una subunidad del complejo 3, 3 subunidades del complejo 4 y 2 del complejo 5, todas las cuales son necesarias para la generación de ATP por fosforilización oxidativa. El genoma mitocondrial también codifica 22 ARN de transferencia y 2 ARN ribosomales, ARN 12S y 16S, para lo que es la traducción mitocondrial. A diferencia del ADN genómico, el ADN mitocondrial carece de histonas y se hereda por vía materna, aunque bueno, recientemente se ha descrito en ciertas evidencias de herencia paterna parcial. La mayoría del ADN no codificante pues, se encuentra dentro de la región denominada región no codificante, NCR. El NCR es el sitio más polimórfico dentro del ADN mitocondrial. La secuenciación de las regiones hipervariables de lo que es el ADN mitocondrial es útil para rastrear linajes genéticos de lo que es las poblaciones humanas. La región del control también es el sitio de bucle de lo que es el desplazamiento del bucle D, del desplazamiento del ADN mitocondrial. El bucle D consta de una triple hebra de ADN que contiene las hebras pesada y ligera y una hebra pesada parcialmente replicada, que está unida por hidrógeno a una hebra ligera. Eso es el bucle D. Y bueno, podemos ver en la imagen la región no codificante o la región de control y las dos regiones hipervariables HBR1 y 2. Además que en la región de control observamos el bucle D de loop, y es ahí donde comienza la replicación del ADN mitocondrial. Y pues bien, la existencia de lo que es el ADN mitocondrial sano y mutado dentro de una mitocondria dada se conoce como heteroplasmia y probablemente tenga una influencia profunda en la función celular. La tolerancia celular de la heteroplasmia del ADN mitocondrial es un tema que no se comprende completamente, ¿verdad? Ya que
Es probable que la tolerancia difiera según la mutación y el tipo de célula, y se vea significativamente influenciada por procesos competitivos como la biogénesis y la degradación mitocondrial. Estas alteraciones dan lugar a un espectro de fenotipos, muchos de los cuales pueden estar por debajo de los niveles de detección clínica. Bien, ahora echemos un vistazo a lo que es la transcripción y replicación en el ADN mitocondrial. Y es que vemos que la organización compacta del ADN mitocondrial, junto con la presencia de múltiples copias de este ADN dentro de las células, puede ayudar a explicarnos la densidad genéticamente relativamente alta del ADN mitocondrial. Es decir, que a pesar del tamaño minúsculo de una molécula de ADN mitocondrial en relación con el genoma nuclear, el ARN mensajero de origen mitocondrial puede representar una gran proporción del ARN mensajero celular total. En la imagen observamos lo que es el mapa del ADN mitocondrial humano, en el cual estaremos describiendo al abordar los temas de transcripción y replicación. Al hablar de la transcripción, esta se inicia a partir de dos promotores en la cadena H o la cadena pesada, que es la cadena que está en el exterior, y serían los promotores HSP1 y 2, que son los que se muestran en pantalla. Y también va a haber un promotor en la cadena L o liviana, que está en el interior, y es el promotor LSP, que es el que se muestra en pantalla. Lo que sucede en este proceso de transcripción es que los genes mitocondriales se transcriben como precursores policistrónicos que posteriormente se procesan en ARN individuales. Y el ADN mitocondrial se va a transcribir en tres transcripciones primarias, la más corta de las cuales se va a originar en HSP1, la segunda transcripción se origina en HSP2 y continúa durante casi toda la longitud del ADN mitocondrial, y la tercera transcripción se origina en LSP, que está cerca de la longitud genómica. Si bien la abundancia del ADN mitocondrial está claramente correlacionada con la abundancia de transcripciones mitocondriales, vemos que gran parte de los efectos reguladores sobre la transcripción mitocondrial lo ejercen lo que son proteínas codificadas en el núcleo, muchas de las cuales aún se siguen identificando. Anteriormente se pensaba que la transcripción del ADN mitocondrial estaba regulada únicamente por la ARN polimerasa mitocondrial, por dos factores de transcripción, por un factor de elongación, así como por un factor de terminación de la transcripción. Sin embargo, estudios recientes nos han indicado un papel de otras proteínas que previamente se han demostrado que regulan lo que es la transcripción de genes nucleares. En cuanto a la replicación, este es un proceso complejo y es distinta a la replicación nuclear en muchas maneras, incluido el hecho en que la replicación del ADN mitocondrial ocurre no solo en células en división, sino también en tejidos posmitóticos y en todas las etapas del ciclo celular. Vemos que el proceso más aceptado para la replicación del ADN mitocondrial es el de replicación asimétrica y asincrónica que fue propuesto por Clayton. Dicho modelo nos indica que la replicación comienza en el origen de la replicación de la cadena pesada, que está localizado en la región del loop. Aquí es la región de control, la región no codificante, y aquí es donde comienza la replicación del ADN mitocondrial. Bien, entonces cuando el bucle de desplazamiento, es decir, el bucle D originado, llega al origen de la replicación de la cadena ligera OL, que está situado a 2/3 del genoma humano OH, vemos que aquí está el inicio, va a comenzar lo que es la replicación de esta cadena en un sentido opuesto. Como lo vemos, la cadena pesada se replica en este sentido, mientras que la cadena ligera en un sentido opuesto. Ambas cadenas se van a sintetizar de manera continua, pero recientemente se ha propuesto un modelo por Holt y Jacobs, que es un modelo alternativo de replicación. En este modelo, la replicación del ADN mitocondrial ocurriría de manera simétrica y simultánea en ambas cadenas desde múltiples orígenes que están situados en una región amplia cercana al origen de la cadena H. Entonces, resumiendo, vemos que en la imagen está la representación del ADN mitocondrial humano, como lo expresamos anteriormente. Como dijimos, el ciclo externo va a representar la cadena pesada, que es la cadena H, mientras que el interno va a representar la cadena delgada o liviana, o L. Y aquí se indican los orígenes también en las direcciones de la replicación de la hebra H y la hebra L. Aquí sería el origen de la hebra H, la replicación iría en esta dirección, y aquí sería el origen de la hebra L,
La replicación iría en esta dirección. De igual forma se indican con flecha lo que son las direcciones de transcripción de cada una de las hebras, como la podemos ver aquí. En azul están indicados lo que son los genes para los ARN ribosomales y de igual forma los genes para los ARN de transferencia están indicados en púrpura y se los identifica por los aminoácidos que estos transportan. También los genes que codifican proteínas están indicados en amarillo. Aquí podemos ver la ATPasa 6 y 8, que estos son componentes del complejo enzimático mitocondrial ATPasa. De igual forma están los complejos 1, 2 y 3, que son genes para las subunidades de la oxidasa del citocromo C oxidasa. Y también está CYTB, que es el gen para el citocromo B. Y las unidades ND, que representan las unidades de NAT deshidrogenasa. Bien, con lo que hemos abordado vemos que mantener la integridad del ADN mitocondrial es de suma importancia para la producción de energía celular. Pero ahora miremos las implicaciones del daño que ocurre en el ADN mitocondrial. La necesidad de mantener la integridad del ADN mitocondrial se complica por el hecho de que éste es particularmente vulnerable al daño, especialmente a través de la generación de lesiones oxidativas. Según diversas estimaciones, el ADN mitocondrial sufre una alta tasa de mutagénesis potencialmente de 10 a 20 veces más alta que la del genoma nuclear, y la respiración mitocondrial genera muchas especies reactivas de oxígeno que reaccionan y dañan a las proteínas celulares, los lípidos, así como el ADN. Y estos altos niveles de estas especies reactivas están regulados por antioxidantes enzimáticos, pero a pesar de la existencia de estos mecanismos para regular esto, no es un proceso perfecto, ya que el daño producido por estas especies reactivas dan como resultado sustituciones de base, mutaciones sin sentido, así como de lesiones dentro de la mitocondria. ¿Sabías que el ADN mitocondrial es más propenso a sufrir daños a consecuencia del envejecimiento? También se ha demostrado que el ADN mitocondrial se daña a niveles de error más bajos que el ADN genómico, además de que la reparación del ADN mitocondrial es un proceso más lento que la reparación genómica. Siguiendo con el tema del daño en el ADN mitocondrial, sabemos que las mitocondrias cooptan los factores de reparación del ADN nuclear para reparar las lesiones del ADN mitocondrial a través de una serie de vías de reparación de ADN, incluida la reparación de errores de emparejamiento y la unión de extremos no homólogos. Sin embargo, la vía de reparación predominante y mejor caracterizada en la mitocondria es la vía de reparación por escisión de bases, también conocidas como VER. La VER es una vía de varios pasos que puede actuar mediante mecanismos de parche corto, que es la inserción de un nucleótido, o parche largo, que es la inserción de 2 a 10 nucleótidos. Los pasos generales de esta vía incluyen reconocimiento y escisión de las bases dañadas, remoción del sitio abásico, procesamiento final, relleno de huecos y ligadura de ADN. Este proceso es iniciado por el ADN glicosilasa, que reconocen las lesiones específicas del ADN y rompen el enlace N-glucosídico entre la base dañada y la columna vertebral del ADN. Las ADN glicosilasas se pueden dividir en glicosilasas mono y bifuncionales. Las glicosilasas monofuncionales, como la adenina ADN glicosilasa o MUTI, poseen solo actividad glicosilasa, por lo que requiere la actividad de una enzima que es la AP endonucleasa o AP1 para generar una ruptura de una sola hebra. Las lesiones no oxidativas, como las bases desaminadas y alquiladas, son escindidas principalmente por ADN glicosilasas monofuncionales. Por otro lado, la mayoría de las lesiones oxidativas son reconocidas por glicosilasas bifuncionales, tales como la NTH1, que es una endonucleasa que posee actividad tanto glicosilasa como AP-liasa. La eliminación de bases mediante glicosilasas bifuncionales requiere un procesamiento adicional de los extremos del ADN por AP1 y polinucleótidos quinasa fosfato, seguido de la inserción de nucleótidos por PDLG o polimerasa beta en el núcleo. Las glicosilasas de ADN están codificadas en el núcleo con varias enzimas o variantes que contienen una secuencia de dirección mitocondrial o MTS que permite la localización
mitocondrial de la glicosilasa. Bien, se han descrito 6 ADN glicosilasa para reparar lesiones de ADN oxidado en humanos. Estos incluyen el homólogo MUTI, el ADN glicosilasa de 8-oxoguanina o OGG1, el homólogo 1 de la endonucleasa 3 o NTH1 y la endonucleasa 8 similar a NEIL1, 2 y 3. De estas glicosilasas MUTI, OGG1, NEIL1, NEIL2 y NTH1 se han detectado hasta ahora en mitocondrias. Y en esta imagen pueden dar una revisión de la especificidad tisular, localización celular y funciones conocidas o inferidas de las isoformas mitocondriales de las glicosilasas BER seleccionadas y NTH1. Ahora entremos en el tema de patologías asociadas con defectos de reparación mitocondrial. Dada la correlación conocida entre el envejecimiento y la acumulación de daño en el ADN, hace que muchas de las patologías asociadas con defectos en la BER puedan considerarse enfermedades del envejecimiento. Estudios han hecho evidente que la reparación eficaz de las lesiones oxidativas en el ADN mitocondrial y genómico es integral para la prevención de cánceres, enfermedades neurodegenerativas y patologías metabólicas. Veamos esta parte de mutaciones en el ADN mitocondrial. Las mutaciones en este se pueden clasificar en 4 clases amplias, que estas son mutaciones polipeptídicas, mutaciones de ARNR o ribosómico y ARNT o de transferencia, que dan como resultado defectos en la síntesis de proteínas. También están las mutaciones por reordenamiento y las mutaciones dentro de la región de control, que pueden afectar la replicación y transcripción del ADN mitocondrial. Dichas mutaciones y deleciones del ADN mitocondrial están implicadas en muchas enfermedades graves, como las que se muestran en esta imagen, que incluyen algunas como encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares, entre otras. Veamos ahora algunas de las patologías que pueden ser en consecuencia lesiones oxidativas en lo que es el ADN mitocondrial. Tenemos el cáncer. Se ha propuesto que los defectos en la función mitocondrial se implican en la etiología de los cánceres. Estas células cancerosas van a experimentar profundas alteraciones en el metabolismo oxidativo y va a resultar en una reducción del flujo a través de biodegeneración de energía en la mitocondria. Dado que el ADN mitocondrial codifica varias proteínas críticas de la cadena respiratoria, va a ser plausible que las mutaciones en este ADN puedan afectar la función de la respiración de las células y así contribuir, si no al inicio del cáncer, por lo menos a lo que es la propagación del fenotipo del metabolismo de las células del cáncer. Se han formado varias mutaciones y lesiones específicas del ADN mitocondrial que afectan tanto las regiones de control como las de codificación en distintos tipos de cánceres. Como un ejemplo, se ha demostrado que en la lesión de la 264 en la región que codifica el NADH, la ubiquinona oxidorreductasa, que es en el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones, se asocia con el carcinoma de células renales. En otro ejemplo, la mutación T8993G en la región codificante del ATP6 se ha informado de un gen mitocondrial con una línea celular en el cáncer de próstata. Esto resulta no solo en niveles reducidos, sino también en una mayor producción de ROS, que son especies reactivas de oxígeno, en la proteína de ATP6, que presumiblemente podría servir para perpetuar el ciclo de daño oxidativo en nuestro ADN. Veremos ahora enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson y el Alzheimer. El estrés oxidativo y la acumulación de daño oxidativo se asocian con enfermedades neurodegenerativas. Apenas está comenzando a surgir una comprensión clara de que el daño y la reparación del ADN mitocondrial se están vinculando mecánicamente con el inicio o progresión de una neurodegeneración, incluida la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Se ha demostrado que estas células madre neurales de ratones deficientes con OGG1 acumulan más daño en el ADN mitocondrial, y esto los compromete a un linaje astrocítico a expensas de la neurogénesis, lo que indica la importancia de la reparación del ADN mitocondrial
para la determinación del destino de las células madre neurales. Se han informado niveles más altos de lesiones de este ADN mitocondrial en el cuerpo estriado de los pacientes de Parkinson, en comparación con los controles no afectados de la misma edad. Estas mutaciones que se informan se asocian con el Parkinson y a la vez incluyen aquellas que son con subunidades codificadas mitocondrialmente del complejo 1. Curiosamente, también se han informado de los defectos en POLG, que es la polimerasa beta en el núcleo, asociados con el parkinsonismo en algunas familias. Han habido informes mixtos sobre el papel de las enzimas de reparación mitocondrial como OGG1, AP1 y NEIL1 en la modulación del riesgo de Parkinson. Sin embargo, se requieren más estudios para determinar si los defectos específicos en las formas mitocondriales de estas enzimas van a representar un riesgo causal para desarrollar la enfermedad de Parkinson. Enfermedad metabólica. El consumo crónico de dietas hipercalóricas, también incluidas las grasas o azúcares simples, está relacionado casualmente con el desarrollo de obesidad y a la vez trastornos metabólicos relacionados, como enfermedad del hígado graso, diabetes mellitus tipo 2, inflamación del tejido adiposo y una enfermedad cardiovascular. El aumento de la ingesta calórica es una fuente reconocida de lo que es el estrés oxidativo. Sin embargo, hasta hace poco no se había explorado el papel de estas enzimas de reparadoras de ADN en lo que era la regulación de enfermedades metabólicas. También se ha demostrado recientemente que la deleción de NEIL3, diseñada por ingeniería, va a aumentar la susceptibilidad a la aterosclerosis y aumenta el tamaño de las placas ateroscleróticas en ratones hipercolesterolémicos, deficientes para la lipoproteína ApoE3. Recientemente se demostró que los ratones deficientes en OGG1 tenían un control eficiente sobre lo que era la gluconeogénesis hepática, y se informó que los ratones deficientes de OGG1 tienen una mayor acumulación de lípidos ectópicos en el músculo esquelético, asociada con un aumento de la fisión mitocondrial y una disminución acelerada de la función muscular. Un polimorfismo OGG1 relativamente común, como lo es el SER326-CIS, se asocia con una actividad de la glicosilasa reducida y se ha demostrado que se va a correlacionar con un índice de masa corporal aumentado y un colesterol total elevado, glucosa en sangre en ayunas en individuos japoneses homocigotos para la mutación. En un cohorte mexicano se correlacionó este polimorfismo con una mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Juntos, esos datos en poblaciones humanas subrayan el papel de OGG1 en la modulación del riesgo metabólico. Un estudio reciente demostró que el direccionamiento mitocondrial de OGG1 confiere una protección significativa contra la obesidad inducida por la dieta y a la vez resistencia a la insulina, incluso en ausencia total de OGG1 nuclear. Esta protección metabólica se produce como consecuencia del aumento del contenido de proteínas mitocondriales y del aumento de la longitud de las mitocondrias, que se combinan para mejorar la respiración de estas mismas y el gasto energético en todo el cuerpo. Estos datos son la primera demostración de que la reparación mitocondrial en las lesiones oxidativas del ADN es suficiente para proteger animales contra resultados adversos del consumo crónico de una dieta rica en grasas.